Hola, hola, buenos días. Buenos días, profe. Hola. Buenos días. Hola. Hoy vamos a ver un tiempo. Se me hace extraño volver a verlo, pero es cierto que regresamos a Francés 1. La verdad es que me sacó bastante de onda el pasado reciente. Pasado reciente es un pasado bastante sencillito. Se usa en español, pero lo usamos de un modo un poquito diferente. Bueno, ahorita les explico primero cómo se estructura en francés y después cómo funciona en francés y qué es lo que hacemos en español con él. En el uso creo que lo van a entender sin ningún problema. El problema puede ser la estructura, porque la estructura no se parece al español y sin embargo tiene el mismo sentido. O sea, aunque las cosas sean diferentes, no quiere decir que no tengan el mismo sentido o no tanto utilidad, sino sentido. Ahorita lo van a ver, tiene pequeñas divergencias. Ok, va a ser eso. ¿Qué es el pasado reciente? El pasado reciente, como casi cualquier tiempo en francés, tiene una fórmula bien precisa. El pasado reciente se construye con un pronombre. Recordemos que todas nuestras frases en francés deberán llevar un pronombre. O sea, todas. Por aquello de la fonética, en la conjugación, ¿no? Para no confundir si estamos refiriéndonos a un yo, a un tú, él, ella, sobre todo con los tiempos del primer grupo, perdón, con los verbos del primer grupo. Entonces, siempre un pronombre. Quedamos que nuestros pronombres en francés son 9, agrupados en 6. Je, tu, il, elle, on. Nous, vous, il y él. Entonces, primera parte de nuestra fórmula, un pronombre, porque imperativamente en toda frase en francés tenemos que llevar un pronombre. Después, necesitamos de un auxiliar. En este caso es un semiauxiliar, se le llama, porque no constituye como tal una raíz principal del tiempo, pero pues ustedes pueden verlo como auxiliar si quieren. El verbo semiauxiliar para el pasado reciente es el verbo venir. Es más, puedo decir que es el verbo venir de. Venir de. ¿Ah? Para eso, entonces, si tenemos pronombre más verbo venir más de, entonces hay que conocer la conjugación pues del verbo venir. Permítame 2 segundos. Es que se acaba de ver mi ventilador. Aguántenme. Listo, para que no los distraiga la imagen. Ok, venir de. Entonces, la conjugación del verbo venir esa la vamos a poner vamos a ponerle un moradito. Venir de, je viens, o sea, V-I-E-N-S, je viens, tu viens, il, elle, on vient, nous venons, vous venez, il ou elle viennent. Ahí dice, yo vengo, tú vienes, él viene, ella viene, nosotros venimos, ustedes vienen, ellos vienen, ellas vienen. ¿Ah? Pero les decía que es el verbo venir, por eso se considera semiauxiliar, porque no funciona solito.
¿no? Sino que necesita de otra cosa para poder adquirir el sentido. En este caso solo es de, ¿no? Esa preposición, pero siempre tiene que estar ahí. O sea, no podemos separar. No podemos separar el verbo venir del de. ¿Ok? Entonces, je viens. Oh, acabo de ver algo, permítame. Tan, taran, tan, taran. Déjame entender algo, repito. Ok, sí. Esto, pero ahora sí en naranjado. Les decía, perdón, venir con de. Entonces nada más nos falta agregarle siempre de. Aquí hay un pequeño detalle. Recuerden que en francés, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, el artículo le y delante la palabra comienza con H vocal, se transforma en una L con una apóstrofe, ¿no? Lo mismo sucede cuando tenemos la A, se transforma en L con apóstrofes y delante la palabra comienza con H vocal. Lo mismo va a suceder con D. Si delante nuestra palabra, en este caso va a haber un verbo, empieza con H vocal, vamos a ponerle una D con una apóstrofe. Dice pronombre más verbo venir. Agregándole el de, dice je viens de, tu viens de, il vient de, elle vient de, on vient de, nous venons de, vous venez de, il vient de, elle vient de. ¿Ok? De hecho, la pronunciación es muy parecida, o mejor dicho, es similar entre este y este. Dice vient de, vient de, vient de. En este de aquí, en el último, casi es lo mismo, con una pequeña particularidad. Aquí, al tener doble N, se anula la nasalidad y ya no dice vient, dice vien. Para que no haya problema con la pronunciación, se las voy a poner justo a un costado en otro color, ¿va? Dice je viens, nasal, vi, un, je viens, ¿ok? Como que se van a comer ese un, vi, un. Sacan aire, jalan aire, viens. Je viens, tu viens, lo mismo de arriba. Il, elle, on vient. Insisto, estos tres tienen la misma pronunciación. Viens, vient, vient. ¿Ok? Luego, venons. Venons. Igual, venons. Venons. Luego, venez. Venez. Y por último, vien. Si se dan cuenta, aquí ya no le puse el acentito nasal. Solo dice vien. Vien. Ya no es vient, sino vien. Queda je viens de, tu viens de, il vient de, elle vient de, on vient de, nous venons de, vous venez de, ils viennent de, elles viennent de. ¿Ok? Y por último, en nuestra estructura nos hace falta un verbo en infinitivo. Quedamos que los verbos en infinitivo son aquellos verbos que en español terminan en ar, er, ir. Comer, jugar, dormir, reír, barrer. Quiere decir que no están conjugados, es su forma más simple. No hay nada de conjugación. Igual en francés. Por tanto, solo necesitamos conocer los verbos en infinitivo. Para eso, ustedes deben ya de estar haciéndose de su propio vocabulario
Y en este tiempo, junto con los otros dos que estamos viendo para finalizar el curso, hay que resaltar el hecho de que puede ser entonces cualquier verbo de cualquier grupo. ¿Por qué? No lo vamos a conjugar, no necesitamos aprender a conjugar primer grupo, ni segundo grupo, ni tercer grupo, porque no los vamos a conjugar. Vamos a utilizarlos en su forma más simple, en aquella en la que no tienen ninguna conjugación. Entonces, dice, je viens de, por ejemplo, dormir. Yo acabo de dormir. Que conste que si bien dice vengo, eso ahorita vamos a profundizarlo, en español sería acabar de. Vamos a verlo como tal. Je viens de dormir. El verbo dormir, como ustedes bien pueden ver, está en infinitivo, termina en IR. Y es del segundo grupo. No, del tercer grupo, perdón. Tu viens de parler. Terminación ER. Les decía, sin conjugar. Je viens de parler. Il vient. Vamos a hacer uno con la contracción. Entonces, este de se va a transformar o se va a convertir en una D con apóstrofe, porque mi siguiente verbo va a comenzar con una vocal. Il vient. No, no lo anoté bien, perdón. Il vient d'écrire. De escribir. Entonces, para no decir como en español, de escribir, que cuesta trabajo, decimos de escribir. En francés, bueno, se vuelve una palabra, perdón. Pierde la letra E y ya no dice de escribir, sino como si dijese describir. ¿Ok? Funciona o sucede porque esto de aquí comienza con un vocal. Nous venons de cuisiner. Nous venons de. Vamos a hacer otro igual. Nous venons. Oh, perdón. De apóstrofe. Nous venons d'arriver. Llegar. Insisto, mis verbos están en infinitivo. Tienen las terminaciones que corresponden al infinitivo. Siguen sin conjugarse con nada. Il vient de rire. No importa que sea primero, segundo, o vamos a poner uno aquí que sí sea del tercer grupo. De finir. Perdón, del segundo, ¿cuál tercero? Que no sea del tercero que termine con IR. Ahí está. Entonces, si en español terminan en arerir, en francés los verbos en su forma infinitiva suelen terminar en RE o IR, IR o bien ER, ¿no? Esas son las terminaciones y las pueden identificar ahí. No importa que sea primero, segundo, tercer grupo, que haya confusión entre si es tercero, si es segundo o si es primero. No nos importa. Lo único que tenemos que saber es su significado en español para poder utilizarlos de modo correcto. Esta forma de pasado reciente existe en español, pero los franceses hacen una diferencia con la forma que nosotros usamos y la forma del pasado reciente. Entonces, el pasado reciente lo vamos a traducir. Si bien en francés se utiliza el verbo venir, para nosotros en español nuestro pasado reciente se construye con pronombre, más, ahora no es venir, nosotros utilizamos el verbo acabar. Acabar. Vamos a escribirlo de nuevo. O acabar, ándale. Acabar. Acabar de. Más un verbo en infinitivo.
Infinitive no en francés. Infinitive. La diferencia principal entre el francés y el español es que en francés utilizamos el verbo venir y en español utilizamos el verbo acabar. Utilizando los mismos verbos que están arriba, vamos a escribir una frase en español. Dice yo acabo de dormir. Yo acabo de dormir. ¿Alguno de ustedes o alguna de ustedes puede decirme entonces cuál es la función del pasado reciente? ¿A qué se dedica el pasado reciente? Por deducción. ¿No? Nadie puede, nadie quiere o nadie lo intenta. Hola, hola. Se usa para indicar algo que hicimos recientemente, bueno, o sea, que acabamos de hacer, ¿no? Pero antes. Sí, literal. Es una forma del pasado que sirve para decirnos que acabamos de terminar con algo, pero justo algo atrás. Por ejemplo, si yo he desayunado hace un minuto y terminé, puedo decir que acabo de desayunar. Es una acción que justo en el momento anterior terminó. No es una acción que queda en el pasado pasado. Por ejemplo, puedo decir que yo desayuné y eso no quiere decir que lo haya hecho justo hace un minuto, ¿no? Sí en el pasado, pero no es mi acción más reciente. El pasado reciente es un pasado, como tal lo dice su nombre, reciente. Una acción que se acaba, valga la redundancia, de llevar a cabo. Por eso nosotros utilizamos el verbo acabar. Cada vez que nosotros querramos utilizar una frase con el verbo acabar, que diga yo acabo de dormir, yo acabo de jugar, yo acabo de estudiar, en francés tendríamos que decir yo vengo de dormir, yo vengo de desayunar, yo vengo de estudiar. O sea que provenimos de una acción anterior y esa es la función. Se trata de traducir y cambiar ese verbo acabar en español por el verbo venir. La estructura es la misma. Yo acabo de dormir es la misma estructura que je viens de dormir. La única diferencia radica en el auxiliar que utilizamos. En español utilizamos acabar y en francés utilizamos venir. No sé si tienen alguna duda hasta ahora. No, profe. Ninguna, profe. Ok. Perdón, no había leído el mensaje de Armando. Describir una acción que recién realizamos, efectivamente. Sí, no tiene gran ciencia. De hecho, si lo quieren ver todavía de un modo más sencillo, se trata de traducir palabra por palabra, pero cambiar acabar por venir. El pasado reciente lo usamos, pues sí, a menudo, ¿no? Casi que para dar explicaciones, de repente. Lo siento, acabo de ver tu mensaje, ¿no? Acabo de contestarle, acabo de mandar la tarea. Acabo de llegar a casa. Es más que otra cosa para ese sentido, ¿no? Pero cada vez que lo querramos utilizar en francés tendríamos que decir, je viens d'envoyer mon message. Acabo de enviar mi mensaje. Je viens d'arriver. Acabo de llegar, por eso no contestaba.
Acabo de recordar, je viens de me rappeler. Siempre son para dar esas excusitas. Y sin embargo, entonces es bastante usual. Entonces hay que aprender esto. La estructura, pronombre más verbo venir de, más verbo en infinitivo. Y recordar entonces que es cada vez que querramos decir yo acabo de, acabar de hacer algo, tendríamos que traducir al francés con el verbo venir. Je viens de. De ahí, el otro tema que especifica esta semana son las expresiones de tiempo que refieren al pasado. Hay, pues, no tantas expresiones como tal, no muchas útiles y muchas que son compuestas. Por ejemplo, tenemos de entre las expresiones que más se refieren al pasado, algo tan sencillo como hier, que quiere decir ayer. Pero puedo decir hier matin, ayer por la mañana, hier soir, ayer por la tarde. Otra expresión, la semaine dernière. La semaine dernière, la semana pasada. L'année dernière. El año pasado. También existen masculinos. Por ejemplo, le mois, el mes pasado. Le mois dernier. Le mois dernier. Otro más sería avant-hier. Anteayer. Lo que nosotros conocemos como, ¿cómo decimos? Antier, creo decimos nosotros. Avant-hier. Anteayer. ¿Qué otra cosa podría ser? Pues prácticamente son las expresiones del pasado que más usamos, ¿no? También, si no es último, decimos la semaine passée, la semana pasada. L'année passée, el año pasado. Le mois passé, el mes pasado. Dentro de los adverbios de tiempo, que también podrían servirnos para expresar entonces pasado, podemos utilizar avant, antes. Solamente así solito. Ven que ya lo utilizamos aquí en avant-hier, que dice anteayer, y avant, antes. De ahí, creo que son las más usuales. Nada más recuerden cuál es su significado. Hier matin, entonces hier, ayer. Matin, pues, mañana. Mañana no del día siguiente, sino por la mañana. Soir, tarde. Entonces, hier matin, ayer por la mañana. Hier soir, ayer por la tarde. La semaine dernière. Creo que aquí no tenemos problema. Tampoco tenemos el problema con semana. La semana dernière. Literalmente dice última. Tanto dernière como passé, ustedes pueden utilizarlas en español como pasada. O bien dernier y passé como pasado. Exactamente, de ahí viene lo de la matiné. Exacto. Matiné, literalmente en español, perdón, en francés, se escribe así. La matiné. Es la mañana. Entonces, cuando nosotros vamos a una matiné, de hecho creo que ya ni existen. No, a mí todavía me tocó el cine como matiné. Entonces, es un conocimiento bastante viejo, o una palabra que ya casi no utilizamos. Pero sí, de ahí viene.
Matiné de por la mañana. Hay muchas palabras que son de origen francés que se incorporaron a nuestro español. Por ejemplo, esta mezcolanza que hicimos aquí, quedamos que avant quiere decir antes. Y luego está hier, que es ayer. Entonces, hier, ayer. Avant-hier, anteayer. Y nosotros, si se dan cuenta, hicimos una mezcla del avant, lo tradujimos como antes en español y nos quedamos con el hier en francés. Por eso decimos antier. Nuestra cultura, la cultura en México, el idioma español, se vio bastante afectado por la conquista francesa. También durante, bueno, para empezar, cada vez que hay una guerra, si los países tienen idiomas distintos, surge una mezcla entre que existe una mezcla cultural. Además, después, si ustedes buscan hacia atrás en su árbol genealógico, muy seguramente provienen de la mezcolanza con algún español o con algún francés, sus familias. Entonces, las personas se juntaban y mezclaban también sus lenguas. Y después de ahí, el porfiriato, por ejemplo, sobre todo con lo que refiere al francés, el porfiriato, esos 30 años, Porfirio Díaz fue un amante de la cultura francesa. Gracias a eso, tenemos arquitectura bastante presente y bastante influida por los mismos periodos que llevaban la arquitectura en Francia, sobre todo en la Ciudad de México, Ciudad de Puebla. ¿No? La arquitectura es muy francesa. Eh, las redes ferroviarias, Francia tiene una de las mejores redes ferroviarias que hay en el mundo. Casi todo está comunicado con todo por vías de tren. Y durante el Porfiriato se desarrolló el ferrocarril en México, aparte de las artes, entonces también tuvo incidencia en las vías de comunicación. Mm, les hablaba de la arquitectura, pero muchas más cosas llegaron a México con el Porfiriato. Y entonces también el lenguaje, ¿no? Esta mezcolanza de avant-hier. ¿Cómo dicen? ¿Cómo dicen? Hay algunos pueblitos en donde hay palabras bastante viejitas que en realidad son derivadas del francés. Justo estoy seguro de que tal vez han escuchado a alguien de las personas que vienen de comunidades que en lugar de decir porque, dicen pasque. Dicen, pasque mañana voy a ir no sé, voy a ir al mercado. Ese pasque, bueno, pasque viene de esto. Parce que, viene del francés parce que quiere decir porque. Es para explicar. Cuando dicen paz que mañana voy a ir al mercado, es porque mañana voy a ir al mercado, que viene del parce que, parce que. Aquí le quitaron la R, que era el sonido que provoca problemas, y se quedaron con parce que, y están juntos, ¿no? Entonces tenemos una neta influencia o clara influencia de la lengua francesa en nuestra habla. Y hay muchas más palabras, el ballet, la matinée. Entonces, por ejemplo, perder por default, par défaut, que es una palabra que se va de la lengua francesa a la lengua inglesa por la conquista de Francia a Inglaterra, y luego en el inglés se nos queda pues por el deporte, pero es default, defecto, de no vinieron pues porque no están. Y no sé si tienen alguna duda. No, profe. No, profe. Perfecto. Perfecto. Y tradiciones como los 15 años. Eso no sé si es una tradición de los franceses, pero es cierto que también a nivel cultural tuvo que haber muchísimo más. ¿No? Y hay algunas que se malinterpretaron, por ejemplo, popurrí. No sé, nosotros hablamos de un popurrí de canciones y el popurrí no es otra cosa más que la mezcla esa de
hojas o flores secas que se pone normalmente en el baño para que huela bonito. Eso es un popurrí, ¿no? El bouquet a nosotros lo pasamos como el aroma, por ejemplo, aquello que se conserva de los vinos, la presencia del vino, y un bouquet no es más que un ramo. Entonces, lo interpretamos de repente mal, pero así se fueron asimilando en el español. El francés influyó muchísimo en la lengua española, precisamente en el desarrollo del español en México. Entonces, si no tienen dudas, otro ratito les paso el video y el enlace para esta semana. Lo único que tendrán que hacer es construir sus propias frases, ¿sí? O sea que en lugar de utilizar el verbo dormir, hablar, escribir, cocinar, arriver y finir, ustedes van a decir cualquier otro. Por ejemplo, nous venons de peindre. Nosotros acabamos de pintar. Igual, 9 frases, una por cada pronombre. Tanto escrito como de modo oral. Escrito para la parte del PDF, oral pues para la producción oral. Y bueno, les paso el enlace en un momento y nos vemos en la siguiente. Por lo pronto, disfruten de su semana y cuídense mucho. Gracias. A ustedes. Chao.